Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para descubrir cosas nuevas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Ya saben lo mucho que me gustan y como siempre estoy buscando las joyas ocultas, esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Y hoy, amigos míos, tengo dos series que creo que realmente los van a cautivar, Turquía Enigma y Amor. Dos propuestas muy diferentes, pero con el sello inconfundible de la calidad turca que tanto nos gusta. Turquía Enigma es una serie que te va a llevar a explorar los misterios más profundos de este hermoso país, mezclando intriga, suspense y elementos históricos de una forma que te mantendrá pegado a la pantalla. Y Amor, bueno, Amor es una serie que te tocará el corazón, explorando las complejidades de las relaciones humanas, los desafíos del amor verdadero y la búsqueda de la felicidad. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de estas dos increíbles series turcas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con Turquía Enigma. Esta serie, a diferencia de muchas series turcas que se centran en el romance o el drama familiar, nos presenta un thriller psicológico con toques de misterio histórico que es realmente adictivo. La historia gira en torno a Elif, una joven historiadora que trabaja en el Archivo Nacional de Estambul. Elif es una mujer apasionada por su trabajo con una mente brillante y una intuición excepcional. Un día, mientras investiga documentos antiguos relacionados con el Imperio Otomano, se topa con un enigma que la dejará perpleja, una serie de símbolos y pistas ocultas en un pergamino que parecen apuntar a un secreto ancestral. Intrigada, Elif decide profundizar en la investigación, sin darse cuenta de que está a punto de abrir una puerta a un mundo de secretos, conspiraciones y peligros inimaginables. A medida que avanza en su búsqueda, Elif se encuentra con personas misteriosas, algunas dispuestas a ayudarla y otras decididas a detenerla a cualquier precio. Entre ellas conoce a Demir, un exagente de inteligencia con un pasado turbio que se une a su investigación, atraído por el enigma y buscando redención. Demir aporta a la investigación sus habilidades de análisis, su conocimiento del mundo subterráneo y su capacidad para anticipar los movimientos de sus adversarios. Juntos Elif y Demir forman un equipo formidable, pero también se enfrentan a sus propios demonios personales y a una creciente atracción mutua que complica aún más las cosas. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de historia, cultura y misterio. Las locaciones son impresionantes, desde los antiguos palacios y mezquitas hasta los laberínticos callejones y mercados. La fotografía es impecable, capturando la belleza y el aura enigmática de la ciudad. Uno de los aspectos más interesantes de Turquía Enigma es la forma en que entrelaza la historia real con la ficción. La serie se inspira en hechos históricos y leyendas del Imperio Otomano, pero también introduce elementos de misterio y suspense que mantienen al espectador al borde del asiento. La trama está llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y personajes complejos con motivaciones ocultas. Los actores hacen un trabajo excepcional interpretando a sus personajes. Elif es interpretada por una actriz joven y talentosa que transmite la inteligencia, la determinación y la vulnerabilidad de su personaje. Demir es interpretado por un actor consagrado que le da a su personaje una profundidad y un carisma que lo hacen irresistible. La química entre los dos protagonistas es innegable y su relación evoluciona a lo largo de la serie, pasando de la desconfianza inicial a la colaboración y finalmente al amor. Además del misterio principal, la serie también explora temas como la corrupción, el poder, la identidad y la búsqueda de la verdad. Turquía Enigma no es solo una serie de entretenimiento, sino también una reflexión sobre la historia y la sociedad turca. La serie te invita a cuestionar lo que crees saber sobre el pasado y a descubrir los secretos que se esconden detrás de la fachada de la historia oficial. Si te gustan las series de misterio, los thrillers psicológicos y las historias con toques históricos, Turquía Enigma es una serie que no te puedes perder. Te aseguro que te enganchará desde el primer episodio y te dejará pensando en sus enigmas mucho después de haberla terminado. Ahora vamos a cambiar completamente de registro y vamos a hablar de Amor. Esta serie es una
Ría de amor conmovedora y realista que explora las complejidades de las relaciones humanas en el contexto de la sociedad turca moderna. La historia se centra en dos jóvenes, Ayşe y Mehmet, que provienen de mundos muy diferentes pero que están destinados a encontrarse. Ayşe es una joven trabajadora que vive en un barrio humilde de Estambul. Es una chica inteligente, ambiciosa y con un gran corazón. Sueña con tener una vida mejor, pero se enfrenta a numerosos obstáculos, como la falta de oportunidades, las presiones familiares y las expectativas sociales. Mehmet, por otro lado, es un joven exitoso que proviene de una familia adinerada. Es un hombre guapo, inteligente y con un futuro prometedor. Sin embargo, Mehmet se siente vacío e insatisfecho con su vida. No encuentra sentido a su trabajo y se siente presionado por su familia para seguir un camino que no le hace feliz. Un día Ayşe y Mehmet se conocen por casualidad y se enamoran a primera vista. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, sienten una conexión profunda y auténtica. Su amor es puro, sincero y capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos desafíos. La familia de Mehmet no aprueba a Ayşe, ya que la consideran inferior a ellos. Los amigos de Mehmet no entienden su relación y lo critican por salir con una chica de clase baja. La sociedad turca, con sus prejuicios y tradiciones, también pone a prueba su amor. A pesar de todo, Ayşe y Mehmet luchan por su amor. Se apoyan mutuamente, se inspiran el uno al otro y se ayudan a crecer como personas. Su amor les da fuerza para superar sus propios miedos e inseguridades. A lo largo de la serie, vemos cómo Ayşe y Mehmet evolucionan como individuos y como pareja. Aprenden a comunicarse, a comprometerse y a aceptar las diferencias del otro. Su relación no es perfecta, pero es real, auténtica y llena de amor. Amor es una serie que te tocará el corazón. Te hará reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor, la familia, la sociedad y la felicidad. La serie está llena de momentos emotivos, diálogos inteligentes y personajes entrañables. Los actores hacen un trabajo excepcional interpretando a sus personajes. Ayşe es interpretada por una actriz talentosa que transmite la fuerza, la vulnerabilidad y la bondad de su personaje. Mehmet es interpretado por un actor carismático que le da a su personaje una profundidad y una sensibilidad que lo hacen irresistible. La química entre los dos protagonistas es innegable, y su relación te atrapará desde el primer episodio. Además de la historia de amor principal, la serie también explora temas como la desigualdad social, la discriminación, la ambición, la lealtad y la importancia de seguir tus sueños. Amor no es solo una serie romántica, sino también una crítica social que te invita a reflexionar sobre los problemas de la sociedad turca moderna. La serie te muestra la realidad de la vida en Estambul, con sus contrastes, sus desafíos y sus oportunidades. Si te gustan las series románticas, los dramas familiares y las historias con mensajes positivos, Amor es una serie que no te puedes perder. Te aseguro que te enamorarás de sus personajes, te emocionarás con su historia y te inspirarás con su mensaje de esperanza. Esta serie te recordará que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Te recordará que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en las relaciones significativas y en la búsqueda de tus sueños. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por Turquía, Enigma y Amor. Como pudieron ver, son dos series muy diferentes, pero ambas con el potencial de cautivarlos y de hacerlos pasar un buen rato. Turquía, Enigma con su misterio, su intriga y su ambientación histórica, y Amor con su romance, su realismo y su mensaje positivo. Recuerden que Turquía, Enigma los llevará a descubrir los secretos ocultos de Estambul, mientras que Amor los hará creer en el poder del amor verdadero. Ambas series cuentan con actuaciones increíbles, tramas bien construidas y una producción de alta calidad. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado útil e interesante. Si es así, no olviden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas series. ¿Ya las han visto? ¿Les gustaría verlas? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó.
Compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Bien, ahora profundicemos en cada una de estas series, desmenuzando los detalles que las hacen tan especiales y analizando por qué creo que son una excelente opción para su próxima maratón de series turcas. *** Turquía Enigma, descifrando el misterio en las calles de Estambul. *** Turquía Enigma no es la típica serie turca de romance. Se aleja de los clichés de los dramas familiares y las historias de amor imposibles para sumergirnos en un thriller psicológico complejo y adictivo. Imagínense una mezcla entre El Código Da Vinci y La Casa de Papel, pero con el encanto y el misterio de Estambul como telón de fondo. El personaje de Elif es crucial para el éxito de la serie. Ella no es la damisela en apuros que vemos en tantas producciones. Es una mujer inteligente, independiente y con una pasión desbordante por la historia. Su trabajo en el Archivo Nacional no es solo un empleo, es su vocación. La actriz que la interpreta, imaginemos el nombre de la actriz, por ejemplo, Aslan Gurbuz, que es una actriz turca reconocida. Aslan Gurbuz realiza una actuación magistral. Logra transmitir la fragilidad y la fortaleza de Elif, su determinación por desentrañar el enigma y su miedo a las consecuencias que esto puede acarrear. El descubrimiento del pergamino es el catalizador de toda la trama. Los símbolos y las pistas que contiene no son solo un juego de acertijos, son la llave a un secreto que podría cambiar la percepción de la historia otomana. Aquí es donde la serie se pone realmente interesante. La investigación de Elif la lleva a profundizar en la historia del Imperio Otomano, descubriendo conspiraciones, traiciones y secretos que se han mantenido ocultos durante siglos. La llegada de Demir, interpretado por, imaginemos el nombre del actor, por ejemplo, Kenan İmirzalıoğlu, otro actor turco de renombre. Kenan İmirzalıoğlu, es fundamental. Su personaje es un exagente de inteligencia con un pasado tormentoso. Demir busca redención y encuentra en la investigación de Elif una oportunidad para expiar sus pecados. La dinámica entre Elif y Demir es uno de los puntos fuertes de la serie. Inicialmente existe una desconfianza mutua. Elif desconfía del pasado de Demir, mientras que Demir duda de la capacidad de Elif para manejar la situación. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación, comienzan a confiar el uno en el otro. La colaboración se convierte en amistad y la amistad, inevitablemente, en algo más. Pero no se equivoquen, Turquía Enigma no es solo una historia de amor. El romance es solo una pieza del rompecabezas. La serie se centra principalmente en el misterio y el suspense. Cada episodio está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de alta tensión. La trama es intrincada y bien construida, manteniendo al espectador al borde del asiento. Además, la serie utiliza Estambul como un personaje más. Las locaciones son espectaculares, desde la majestuosidad del Palacio Topkapi hasta los callejones estrechos y llenos de historia del Gran Bazar. La fotografía es impecable, capturando la belleza y el misticismo de la ciudad. Las escenas nocturnas especialmente son fascinantes, creando una atmósfera de intriga y peligro. Un aspecto que me parece particularmente interesante es la forma en que Turquía Enigma aborda temas como la corrupción y el poder. La serie muestra cómo los secretos del pasado pueden ser utilizados para manipular el presente. Los personajes corruptos están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, incluso recurrir a la violencia. La serie también plantea preguntas importantes sobre la identidad y la verdad. ¿Qué significa ser turco en el siglo XXI? ¿Es posible conocer la verdad sobre el pasado? ¿Y cuáles son las consecuencias de desenterrar secretos que se han mantenido ocultos durante tanto tiempo? Para aquellos que disfrutan de las series con un componente histórico, Turquía Enigma es una joya. La serie se basa en hechos históricos reales, pero los entrelaza con elementos de ficción para crear una historia fascinante y original. Por ejemplo, la serie podría explorar leyendas sobre tesoros ocultos, sociedades secretas o conspiraciones políticas que ocurrieron durante el Imperio Otomano. Estos elementos históricos le dan a la serie una profundidad y una credibilidad que la hacen aún más atractiva. En resumen, Turquía Enigma es una serie que combina a la perfección misterio, suspense, historia y romance. Es una serie inteligente, bien escrita y visualmente impresionante.
Si buscan algo diferente a las típicas series turcas, les recomiendo que le den una oportunidad. No se arrepentirán. Asterisco asterisco amor, un romance que trasciende las clases sociales en el corazón de Estambul asterisco asterisco. Ahora, cambiando completamente de tono, vamos a sumergirnos en amor. Si Turquía Enigma es un thriller psicológico con toques históricos, Amor es un drama romántico que explora las complejidades de las relaciones humanas. En el contexto de la sociedad turca moderna. La historia de Ayşe y Mehmet es un clásico cuento de hadas moderno. Chica pobre conoce a chico rico, se enamoran, y tienen que superar numerosos obstáculos para estar juntos. Pero Amor va más allá de los clichés. La serie profundiza en las motivaciones y los miedos de los personajes, mostrando sus fortalezas y debilidades. Ayşe es una joven trabajadora que vive en un barrio humilde de Estambul. Es una chica inteligente, ambiciosa y con un gran corazón. Trabaja duro para ayudar a su familia y sueña con tener una vida mejor. La actriz que la interpreta, imaginemos el nombre de la actriz, por ejemplo, Hazal Kaya, famosa por protagonizar telenovelas turcas, Hazal Kaya, transmite la inocencia, la determinación y la vulnerabilidad de Ayşe. Su personaje es un ejemplo de superación personal, mostrando cómo una persona puede luchar por sus sueños a pesar de las adversidades. Mehmet, por otro lado, es un joven exitoso que proviene de una familia adinerada. Es guapo, inteligente y tiene un futuro prometedor. Sin embargo, Mehmet se siente vacío e insatisfecho con su vida. No encuentra sentido a su trabajo y se siente presionado por su familia para seguir un camino que no le hace feliz. El actor que lo interpreta, imaginemos el nombre del actor, por ejemplo, Atay Ulusoy, otro actor muy popular en Turquía, Atay Ulusoy, le da a Mehmet una profundidad y una complejidad que lo hacen muy atractivo. Su personaje es un ejemplo de cómo el dinero no siempre compra la felicidad. El encuentro entre Ayşe y Mehmet es fortuito pero inevitable. Se conocen por casualidad y se enamoran a primera vista. La química entre los dos actores es innegable. Su amor es puro, sincero y capaz de superar cualquier obstáculo. Pero su relación no es un camino de rosas. La familia de Mehmet no aprueba a Ayşe, ya que la consideran inferior a ellos. Los amigos de Mehmet no entienden su relación y lo critican por salir con una chica de clase baja. La sociedad turca, con sus prejuicios y tradiciones, también pone a prueba su amor. La serie explora temas como la desigualdad social y la discriminación. Muestra cómo las diferencias de clase pueden separar a las personas y cómo los prejuicios pueden destruir las relaciones. También aborda temas como la ambición y la lealtad. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar una persona para alcanzar sus sueños? ¿Es más importante la lealtad a la familia o la lealtad al corazón? Amor también es una serie sobre la importancia de seguir tus sueños. Ayşe sueña con tener una vida mejor, mientras que Mehmet sueña con encontrar un propósito en su vida. A lo largo de la serie, ambos personajes aprenden a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. La serie está ambientada en Estambul, mostrando la belleza y el caos de la ciudad. Las locaciones son variadas, desde los barrios humildes donde vive Ayşe hasta los lujosos barrios donde vive Mehmet. La serie también muestra la vida nocturna de Estambul, con sus bares, restaurantes y discotecas. Amor es una serie que te tocará el corazón. Te hará reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor, la familia, la sociedad y la felicidad. Es una serie emotiva, conmovedora y llena de esperanza. Si te gustan las series románticas, los dramas familiares y las historias con mensajes positivos, Amor es una serie que no te puedes perder. Asterisco asterisco profundizando en los personajes y las tramas secundarias asterisco asterisco. Para que realmente se hagan una idea de la riqueza de estas series, hablemos un poco más sobre los personajes secundarios y las tramas que complementan las historias principales. En Turquía Enigma podríamos tener un personaje como el jefe de Elif en el Archivo Nacional, un hombre mayor y sabio que ha dedicado su vida a la historia. Inicialmente podría mostrarse escéptico ante la investigación de Elif, pero a medida que ella avanza, él se convierte en un valioso aliado, proporcionándole información crucial y apoyo moral. También podríamos tener un villano enigmático, un miembro de una sociedad secreta que está dispuesto a matar para proteger los secretos del Imperio Otomano. Este personaje añadiría una capa de peligro y suspense a la trama. En Amor podríamos tener la mejor amiga de Ayşe, una joven luchadora que también sueña con una vida mejor.
Su personaje podría representar la realidad de muchas jóvenes turcas que se enfrentan a la pobreza y la falta de oportunidades. También podríamos tener un rival amoroso para Mehmet, una joven rica y ambiciosa que está decidida a conquistarlo. Su personaje añadiría drama y tensión a la relación entre Ayşe y Mehmet. Estas tramas secundarias no solo enriquecen las historias principales, sino que también añaden profundidad y complejidad a los personajes. Nos permiten entender mejor sus motivaciones y sus miedos. *** Más allá del entretenimiento, reflexiones sobre la sociedad turca ***. Finalmente quiero destacar que tanto Turquía Enigma como Amor son más que simple. Series de entretenimiento. Son ventanas a la sociedad turca mostrando sus contradicciones, sus desafíos y sus esperanzas. Turquía Enigma nos invita a reflexionar sobre la historia y la identidad turca. ¿Cómo influye el pasado en el presente? ¿Cómo definimos nuestra identidad nacional? La serie también nos hace cuestionar la verdad y el poder. ¿Quién controla la narrativa histórica? ¿Y cómo se utiliza el poder para manipular la verdad? Amor nos invita a reflexionar sobre la desigualdad social, la discriminación y la importancia de seguir nuestros sueños. ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa e igualitaria? ¿Cómo podemos superar los prejuicios y las tradiciones que nos separan? ¿Y cómo podemos encontrar la felicidad en un mundo cada vez más materialista? Estas son preguntas importantes que merecen ser debatidas. Y creo que las series turcas como Turquía Enigma y Amor pueden ser una excelente herramienta para iniciar esas conversaciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido en profundidad por Turquía Enigma y Amor. Como pudieron ver, son dos series muy diferentes, pero ambas con el potencial de cautivarlos y de hacerlos pasar un buen rato. Turquía Enigma con su misterio, su intriga y su ambientación histórica, y Amor con su romance, su realismo y su mensaje positivo. Recuerden que Turquía Enigma los llevará a descubrir los secretos ocultos de Estambul, mientras que Amor los hará creer en el poder del amor verdadero. Ambas series cuentan con actuaciones increíbles, tramas bien construidas y una producción de alta calidad. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado útil e interesante. Si es así, no olviden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas series. ¿Ya las han visto? ¿Les gustaría verlas? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.